Muy buenos días a todos. Precioso el día que el Señor nos ha regalado en esta mañana de este domingo. Pensaba hace un momento en cuanto a la cena del Señor. No es una cena más, es una cena menos, porque va descontando. Porque cada vez que la hacemos, que recordamos la muerte de Cristo a través de la cena, es una menos. Porque esto se va a hacer hasta que el Señor venga, dice, y después no se hará más. Y si alguien lo va a hacer, ya no tendrá validez. Así que tengamos en cuenta esto de que cada vez que hacemos esta reunión con este propósito, estamos descontando cada mes un mes menos, falta un mes menos para que el Señor venga a buscarnos. Les invito a abrir en sus Biblias el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, en el capítulo 1. Ustedes, cuando van por afuera y vemos en estos días la lluvia, el sol, los árboles, los animales, vemos un montón de cosas hermosas a veces, aparte de algunos momentos difíciles como son las tormentas y todo eso, pero vemos cosas lindas. Yo soy, por ejemplo, un amante de la naturaleza, me gusta mirar las aves, los animales, ¿sí? Las plantas, la lluvia, ¿sí? Me gusta porque es la creación de Dios, no fue obra de hombres. Y vemos que aparentemente todo eso tiene un cierto grado de perfección, que sí lo tiene, porque todo funciona tan bien y nada se sale ni siquiera un milímetro de su lugar. El sol sale todos los días en el mismo horario prácticamente, salvo algunas diferencias del año. Se esconde de nuevo. En una época del año hace frío, en la otra hace calor. Y esto se repite año tras año. El sol nunca calienta demasiado, tanto que nos queme a todos. Nunca se enfría demasiado como para que moramos todos congelados. Dios hizo esto. Fíjense lo que dice en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sí? En el sexto día Dios concluyó esta creación, ¿sí? Y dice que fue en gran manera bueno. En gran manera bueno. Pero estas palabras que hemos leído, este texto que hemos leído fue antes de la caída del hombre, antes del pecado. Porque en el capítulo 3 viene la desobediencia. Y ahí cambió todo. Vamos a ver en el capítulo 3 qué fue lo que pasó ahí en el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí aparece el pecado que tantas veces mencionamos en este lugar, en esta iglesia. Tantas veces hemos explicado este tema. Pero la diferencia entre el versículo 31 y estos dos últimos que hemos leído es que el versículo 31 fue antes de estas palabras, de estos hechos, antes del pecado. Porque dice en el versículo 31 que todo fue hecho en gran manera bueno. O sea que si miramos hoy afuera, y por más que nos guste la naturaleza, lo que Dios hizo, ya no es más en gran manera bueno como lo fue en el versículo 31 que dice aquí, del capítulo 1. No es más eso. Vean lo que dice un poquito más adelante, capítulo 3 de Génesis, versículo 17. ¿Por qué digo yo esto que ya no es más en gran manera bueno? Porque este texto lo dice. El versículo 17 del capítulo 3 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como dice en el versículo 17, maldita será la tierra. A partir de ese momento ya no fue más bueno en gran manera, como lo fue al principio. No sabemos qué tan bueno era el jardín del Edén, ese huerto que el Señor plantó, que dice que había de toda clase de árboles, y puso Dios al hombre en ese huerto para que lo cuidase y lo labrase. Nuestra imaginación, nuestra cabeza no nos da para pensar en cosas tan hermosas que Dios había creado al principio. De por cierto que era muchísimo mejor lo que tenemos y lo que vemos hoy. Y si miramos hoy, como les dije, tenemos cosas buenas, miramos afuera y es hermoso. ¿Cuánto más hermoso habrá sido el jardín del Edén entonces? Al principio, cuando no había pecado. Sin lugar a dudas, muchísimo mejor. Y en esta mañana yo quiero continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 ya. Les invito a abrir en esa parte de la escritura, capítulo 21 de Apocalipsis. Los primeros versículos vamos a ver en esta mañana y va relacionado con lo que hemos leído en Génesis, el versículo 1. Nos dice el versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué nos dice esto? Que todo lo que vemos a nuestro alrededor será destruido. No quedará nada de nuestro trabajo, del trabajo de nuestros vecinos. Todo tiene que desaparecer, porque todo fue creado en pecado. ¿Sí? Y Dios nos promete que tiene que haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a comparar otros versículos. En Isaías capítulo 65 también nos habla de esto. Isaías 65, versículo 17, también tiene como título cielos nuevos y tierra nueva. Dice el Señor en el versículo 17 de Isaías 65, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea que no nos acordaremos más después de esta antigua tierra donde nació el pecado, donde todo fue construido en pecado, edificado, pensado. Todas las obras de la tierra, como dicen las Escrituras, que después vamos a leer en la segunda carta de Pedro. Y las obras fueron quemadas, dice, porque ese es el fin de todo esto. Debe desaparecer todo lo que el hombre hizo en pecado, para que no haya más memoria, dice, de todo esto. No debe de quedar nada. Pasamos al capítulo 66 de Isaías, un poquito más adelante, en el versículo 22. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esto le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Pero Él promete ya desde el Antiguo Testamento que hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces nos ponemos a pensar nosotros, ¿y vale la pena afligirnos tanto por lo que pasa en esta tierra? No digo que no debemos de ocuparnos, pero no debemos de preocuparnos por lo que pasa en esta tierra. Porque al fin y al cabo todo será quemado, todo será destruido. Tiene que venir un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia, dice. Vamos a ver un poquito en segunda carta a los Corintios,
el capítulo 12. Vamos a leer ahí versículos del 1 al 4. Y tenemos que ver un poquito qué cielo tiene que venir nuevo. Porque hay un cielo donde el Señor vive, donde el Señor tiene su trono. ¿Sí? Ese cielo no va a cambiar, porque ese cielo ya es perfecto, ya siempre fue perfecto y no es necesario un cambio en ese lugar. El cambio debe efectuarse en nuestra zona, en nuestro ambiente. Dice el versículo 1, ciertamente, dice Pablo aquí, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y algunos escucharán esto por primera vez y dirán que ¿cómo que tercer cielo? Hay un tercer cielo, entonces tiene que haber un segundo y un primero si hay un tercero. Y claro, hay 3 etapas, o sea, la Biblia separa en 3 zonas al cielo. El primer cielo es este aire que nosotros respiramos, este aire donde se forma la lluvia, ¿sí? La primera capa que vemos. El segundo cielo es más arriba, allá donde están las estrellas, donde están los planetas, ¿sí? Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es aquí donde dice Pablo que fue arrebatado y es donde está Dios. Ahí donde el hombre nunca puede llegar por su propia cuenta. El hombre invierte millones y trillones y cuántos más dólares para invertir en maquinaria, en naves espaciales para ver cuánto llega de lejos, a ver si encuentra vida en algún lugar. Y ya mandaron sondas espaciales que viajan no sé cuántos años ya y pudieron fotografiar planetas y estrellas que están a millones de kilómetros o años luz, mejor dicho. Pero no encontraron nada. Solamente encuentran algunos minerales parecidos a la Tierra, que tiene la Tierra, pero vida no hay y no la van a encontrar. Por más esfuerzo que se haga, no hay más vida fuera de esta tierra en el primer y segundo cielo. Recién en el tercer cielo se halla vida. Y es donde está Dios y sus ángeles. Dice el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea que ese es un lugar diferente. Un lugar donde nuestra mente no llega a comprender las cosas que pasan. Aparentemente, según el texto que leemos aquí, un hombre fue arrebatado. Algunos suponen que fue el mismo apóstol Pablo. Fue arrebatado al tercer cielo y tuvo un momento donde él pudo estar ahí. Y después lo pudo contar. ¿Sí? Y escribió Pablo aquí respecto al tema, donde dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Qué hermoso lugar debe ser ese. Un lugar que nosotros podemos estar seguros donde ya no hay más pecado, no hay más muerte. Un lugar perfecto. Y ahora sí vamos a ir a segunda carta de Pedro, un poquito antes de Apocalipsis. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 10. Para muchos unos versículos muy conocidos, para otros quizás no tanto, pero qué bueno es recordar para los que ya saben y aprender para los que no saben. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. O sea que habrá un estruendo muy grande, un ruido, un trueno, no sabemos. Y el cielo se va a deshacer. Y los elementos ardiendo, o sea quemados, serán deshechos. ¿Y qué elementos encontramos en el cielo? Oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno es inflamable.
muy fácil de encenderse. ¿Sí? Y la tierra, dice, y las obras que en ella hay serán quemadas. No lo invento yo, lo dice la Biblia, lo dice el Señor. No es un invento mío de que todo lo que está aquí, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, tiene que ser quemado. Tiene que haber un punto y aparte, tiene que comenzar todo de nuevo. Y a mí me gusta pensar en todas estas cosas. A veces leemos esos textos muy rápido y no nos ponemos a imaginar un poco cómo será la situación. ¿Y por qué nos preocupamos tanto y nos afligimos tanto de cómo será el futuro aquí, qué pasará con nuestro país y qué pasará con el mundo y qué sé yo qué, y qué gobernante va a venir? Que por cierto tenemos que pensar en eso, tenemos que estar ocupados, estar conscientes de lo que pasa. No podemos ser un par de ermitaños que nos vamos al desierto y allá vivimos separados de la sociedad y estamos ahí solitos, y eso no se puede hacer, ni la Biblia no nos manda eso. No podemos despegarnos del mundo. Tenemos que vivir en el mundo y ser luz y sal en el mundo. Pero otra cosa muy diferente también es preocuparnos por el mundo. Lo que sí hay que preocuparse, y mucho, y esa es la primera preocupación que hay que tener, es ¿qué va a pasar conmigo cuando ese día llegue? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con mi alma? ¿Sí? ¿Cuál es mi destino después de ese gran estruendo donde todos los elementos ardiendo serán quemados y todo será fundido? ¿Seré yo un ser más que va a estar entre medio de toda esa quemazón? ¿O qué pasará conmigo? Hay que pensar un poco en esto, bastante mejor dicho. Pensemos, analicemos. Ojalá todo el mundo supiera separar la información, porque hoy en día, hermanos, hay muchísima información, prácticamente diría yo, demasiada información recibimos todos los días. Porque audios, qué videos, qué texto, imágenes, todo el tiempo mucha información en la cabeza, pero nos olvidamos de pensar en lo importante que son estas cosas. Como les dije al principio, una cena del Señor menos. Ya falta poquito. Me acuerdo que el hermano Schuster siempre decía cuando venía acá que estamos ahí en el último minuto ya. Y si el minuto tiene 59, 60 segundos, estamos en el 58 ya. Ahí nomás. Ahí nomás. En el último segundo prácticamente. Vemos todo esto, vemos los hechos que están sucediendo, la maldad de los hombres en la tierra. Ayer leí en un diario que decía que en Brasil, por fin, una pareja de 3, que le llaman hoy el poliamor, pudieron poner a su hijo, el hijo que van a tener ahora entre los 3, un hombre y 2 mujeres, le van a poner a esa criatura los 3 apellidos, uno de cada uno. O sea que ya aprobaron esa ley y ya es posible poner 3 apellidos a una criatura. Entonces ese chico cuando nace va a mirar a su alrededor y le va a decir, tenés 2 mamás y un papá. Y la pregunta es, ¿y qué viene después de eso? Ese chico cuando crezca, cuando tenga 20, 25 años, ¿qué pecado se le va a ocurrir a ese? ¿Qué más se puede inventar? Yo no sé si se puede inventar algo más todavía. Mi mente ya no me da más tanta imaginación para tantas ideas retorcidas. Por eso les digo que estas son señales que nos dan a entender que estamos en los últimos tiempos. Así como Sodoma y Gomorra. Nos relata en Génesis que también era algo muy parecido. Nunca se vio después de Sodoma y Gomorra algo similar a lo que vemos hoy. Porque dentro de todo, la humanidad en todos estos años se llevaba relativamente bajo las leyes morales y éticas, ¿sí?, que Dios puso en cada uno, en las mentes de cada uno, en la conciencia. Y la conciencia iba diciendo, esto está bien, esto está mal, hay que mejorar aquí, Pero hoy parece que la conciencia se ha derretido, se ha esfumado, no sé, algo así. Pero está escrito en la palabra y debemos de creer en esto.
Y como les dije, ¿qué pasará con nosotros cuando este día llegue? Dice el versículo 11 de 2 de Pedro 3, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y esto le habla a los cristianos. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y vean aquí que le pone un signo de admiración, como que Pedro aquí está diciendo con exclamación, diciendo se fundirán, con un tono fuerte. Por eso tiene el signo de exclamación, en mi Biblia al menos lo tiene. Como que dando una advertencia fuerte, que es algo grave, algo grande que se viene. ¿Sí? Veamos un poquito ahora en Apocalipsis. Vamos a leer un versículo más. Por eso la pregunta es, ¿y dónde estaremos nosotros cuando ese día llegue? Si leemos en Apocalipsis el capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí enumera obras, ¿sí? Varias obras, ¿sí? ¿Qué dice? Los incrédulos, los cobardes, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿Alguien tiene alguno de estos pecados? ¿O tuvo en su vida alguno de estos pecados? Ahora todos van a decir, no, yo no hice nada. Desde que yo nací hasta hoy que vine, nada, limpito, ni uno de estos. Porque a veces leemos este texto y digo, ay, pero los cobardes, los incrédulos. Yo nunca fui cobarde, nunca fui incrédulo. Yo siempre creí. Los homicidas, no, yo nunca maté. Los fornicarios, no, yo tampoco. Hechicero, yo nunca fui hechicero. Idólatra. Bueno, por ahí una vez fui católico un poquito, ahí me arrodillé a la Virgen un poquito, pero dentro de todo, bastante bien. Mentiroso, nada grave, un poquito. ¿Por qué enumera estas obras? Porque en algún momento todo ser humano cometió alguno de estos pecados. Que para nosotros por ahí pensamos que puede ser un poquito, no hace nada. Pero para Dios ya está, ya se hizo. Ya estamos incluidos en esa lista. Y no hay nada que hacer. ¿Y por qué les digo esto? Porque si vamos a Romanos capítulo 3 y leemos lo que dice ahí, se juntan los dos textos y hacen uno. Romanos 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces, ¿quién se salva? ¿Quién se puede salvar de ese día que se viene donde todo se fundirá con el fuego? Nadie. Ni aún uno, dice. Nadie se puede salvar. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Es impresionante la cantidad de gente que está convencida y cree firmemente que haciendo algo bueno por la sociedad humana, de alguna manera Dios le va a tener en cuenta el día de mañana. Si es que existe un Dios, dicen ellos. Y se esfuerzan, se esfuerzan de verdad, mucho más que nosotros. Yo, la verdad que me sorprendo de muchos inconversos, no cristianos, que realmente se esfuerzan en buenas obras tratando de llegar a ganarse ese lugarcito en el cielo que ellos pretenden. Que realmente hay que tomar un ejemplo de ellos.
¿sí? En algún momento se cometieron estos pecados. Vamos a leer un poco en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Este es un caso que el Señor Jesús refirió una parábola, dice el versículo 16. Lucas 12, versículo 16. También bastante conocido, pero muy bueno y que viene muy a la mano para la ocasión. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, se le ocurrió una idea, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso les digo, las obras de la gente se comparan mucho a estos graneros, que muchos pretenden hacer más grandes. Y cuanto más grandes son sus graneros de obras, cargadas de buenas obras, su alma se regocija. ¿Sí? Y dice alma, como dice aquí, reposa, come, bebe y regocija. Porque ellos están seguros que esos graneros llenos de buenas obras que ellos están acumulando, les va a ayudar algún día a redimirse delante de Dios. Pero esto no es así. Vamos a ir a otro texto, a Romanos de nuevo. Vamos a ir a Isaías primero. Isaías 59, así va a quedar bien entendido todo. Isaías en el capítulo 59, versículos 2 y 4. ¿Y por qué les digo que no se puede con buenas obras llegar al cielo? Porque aquí dice el texto, pero vuestras iniquidades, o sea, esos pecados que hemos leído en Apocalipsis, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. En algún momento alguien ha cometido pecado. Aunque le parezca algo chico, ya fue, ya se hizo. Y delante de Dios debe ser castigado con la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, dice allá en Romanos 3:23. Ahora sí vamos a ir a Romanos para responder a la pregunta, ¿y ahora qué hago? Por ahí hay alguien que nos está viendo por video, ¿sí? A través de las redes sociales, y escucha por primera vez esto. Y dice, en sí mismo se hace la pregunta y dice, bueno, si soy pecador, y sí o sí he cometido pecado, y pecado imperdonable, porque para Dios todo pecado es imperdonable, no es que el homicidio es más, y el adulterio es más, y una mentirita es menos, ¿no? Para Dios todos los pecados son iguales, no hay escapatoria. Entonces, ¿qué hago? Romanos capítulo 3, versículo 21 tiene la respuesta. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? Del hombre, de Dios. Por eso es muy importante
remarcar las palabras que se usan aquí. La justicia viene de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que los profetas anunciaron todo esto que vendría, la justicia de Dios. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Yo sé que hay mucha gente, muchísima gente en esta tierra que cree en Jesucristo. Pero ¿saben lo que no hay hoy en día casi? Gente que crea a Jesucristo. Eso es lo que no hay casi. Creen que existió, creen que vivió, creen que hizo milagros, que salvó a gente, que multiplicó los panes y los peces. Tantas cosas. Creen que eso sucedió. Pero no creen en que el sacrificio de Cristo fue suficiente en la cruz para rescate de todos aquellos que en Él creen. Que creen en esa obra única. Ese es el problema. Por eso en Apocalipsis menciona y dice, los incrédulos estarán también en el lago de fuego que arde con azufre. Los incrédulos. Díganme ustedes, en la ciudad de Oberá, ¿hay gente que no cree que Jesucristo vino a esta tierra? Muy pocos. Muy pocos. Vamos a caminar en la ciudad y vamos a preguntar y van a decir, sí, yo creo. No tienen problema de creer en eso. Ahora, si le decimos, la obra de Cristo es suficiente para salvar al pecador del infierno y sus obras no sirven para nada, ¿tan fácil será que es la salvación? Ahí empiezan a dudar. ¿Usted viene de esa iglesia donde enseñan que la salvación se gana tan fácil así? Ahí empieza la incredulidad. Y a mi parecer ese pecado es un pecado que realmente está llevando a muchísima gente, a muchísimas almas al infierno directamente. La incredulidad, el no poder creer en estos textos que vemos. Versículo 22, leemos de nuevo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están afuera. Sin Cristo no hay arreglo. Siendo justificados, dice, gratuitamente, ¿sí? Sin pagar con obra alguna, no hay que pagar con obras. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, o sea, en nuestro lugar, por medio de la fe en su sangre, lo que hemos visto hoy en la cena, la sangre, la importancia del derramamiento de sangre, y la única sangre que Dios tomó en cuenta para perdón de pecados es la de Cristo, para manifestar mi justicia. No, su justicia, dice, mi justicia no existe, no vale. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Vieron ustedes que siempre dice su justicia? ¿Sí? Su sangre, su gracia. En ningún momento aparece algo de nosotros. De nosotros solo se puede esperar pecados, inmundicia, maldad, malos pensamientos. No se puede esperar otra cosa. Dice el versículo 26, leemos todavía, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea Cristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que Él es el justo y Él justifica. No nosotros a nosotros mismos pretendiendo con buenas obras. Y ahora la pregunta es, vamos a ir a Apocalipsis, ¿y qué nos espera a nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos abandonado esa creencia de que nuestras obras nos pueden rescatar? ¿Qué viene para nosotros? Versículo 2 de Apocalipsis 21. Dice, y yo, Juan, el que escribió esto, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía,
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahí viene lo más hermoso. Este debe ser un consuelo para nosotros, el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que cuando Dios deshace este mundo a través del fuego, donde todo será quemado, desaparece todo esto, la muerte, las lágrimas, el clamor, el llanto, el dolor, todo eso llegó a su fin. ¿No les parece algo digno de pensar todo esto? ¿No es algo donde tenemos que detenernos un tiempo y pensar que esto es algo que hará un punto final en toda esta maldad? A mí me da una alegría muy grande pensar en este texto y meditarlo. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que cuando el Señor dice fieles y verdaderas, no hay forma de cambiar esto. Sí o sí se va a hacer. Versículo 6. Y me dijo: Hecho está. Y aquí deja el Señor su sello. O sea, como diciendo, esta palabra yo la sello con mi nombre. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Sí? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Para los que todavía no tienen esa salvación, se está ofreciendo todos los días gratuitamente todavía, para poder tener participación de estos textos, donde ya no habrá muerte, clamor, dolor, sufrimiento, mentira, pecado. ¿Y por qué la gente rechaza entonces hoy? Si se le está ofreciendo gratuitamente. No yo, el Señor. Yo solamente estoy dando el mensaje. Versículo 17. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahí todo será nuevo, y será realmente como dice en el versículo 31 de Génesis capítulo 1, y fue bueno en gran manera. De nuevo será bueno en gran manera, como lo fue en el principio, cuando Dios creó todo de cero. ¿Sí? Vamos a leer un par de textos más. En Filipenses, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice aquí? Como decía el hermano Rolando hace un momento, el pueblo de Israel era el pueblo de esta tierra, elegido por Dios para estar en esta tierra. Nosotros somos de otra ciudadanía. Dice el versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía está allá. Todos aquellos que creen que la obra de Cristo es la única forma de llegar al cielo, tienen su pasaporte, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? El pasaporte es eso. Y cuando vamos a llegar allá, ¿sí? No va a ser por nuestras obras que hemos llegado, sino, como decía ahí en Romanos, por su justicia, ¿sí? Por la que Él hizo, por lo que Él hizo en la cruz. Vamos a leer en Colosenses, ahí un poco más adelante, capítulo 3. Versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, dice,
con Cristo en Dios. O sea que la salvación es segura. ¿Sí? Una vez salvos, ya no se puede perder más la salvación. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y un último pasaje vamos a leer también en Romanos, nuevamente, capítulo 6. Romanos 6, vamos a leer los versículos del 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espero que podamos meditar mucho más en estos pasajes, porque el tiempo se termina. Todo está a punto de cambiar. Y nos acordaremos de esto cuando llegue ese día. Espero de corazón que todos los que me escuchan, tanto los que están aquí presentes como los que nos escuchan por internet, que no pierdan la oportunidad de estar en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie en esta mañana y tengamos un momento de oración para terminar. Padre que estás en los cielos, te venimos aquí en esta mañana para darte gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor, porque tenemos la esperanza firme de que podemos tener un lugar seguro en ese cielo nuevo y en esa nueva tierra que tú prometes en tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana por Jesucristo, quien ha muerto en la cruz, quien ha hecho todo el trabajo para nuestra salvación, y que nuestro único deber es depositar nuestra fe en Él y creerle a Él, Señor, en su obra maravillosa y única que nos puede librar de este mundo, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos des aliento y fuerzas para seguir confiando más y más en ti y más en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.